Testimonios, sobrevivientes de las cárceles del régimen. El Faro publicará cada semana el testimonio de alguna de las personas que fueron capturadas en el marco del régimen de excepción y posteriormente liberadas, luego de que las autoridades consideraran que no había elementos que los vincularan con las pandillas. Estas voces narran en primera persona sus experiencias al interior de las prisiones. Aunque la mayoría pidió el anonimato por temor a represalias, el Faro ha recopilado, por cada uno de los testimonios, documentos y pruebas de distinto tipo que sostienen la verosimilitud de sus relatos. Andrés es un joven de 28 años, habitante de un cantón rural en el oriente del país. Hace años, sus padres montaron una modesta ferretería con la que consiguieron financiarle a Andrés sus estudios en ingeniería en sistemas en una universidad de San Salvador. En 2022, él se convirtió en el primer graduado universitario de su familia. 3 meses después de haber obtenido su título como ingeniero, fue arrestado bajo el régimen de excepción, sin que los agentes captores dieran otra explicación que su nombre estaba anotado en una lista. Andrés estuvo detenido 8 meses y medio, de los que recuerda sobre todo el hambre como una compañera constante. Asegura haber visto cientos de casos de desnutrición severa que le recuerdan, dice, las imágenes de las víctimas de los campos de concentración alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Un día le notificaron que quedaba libre, solo para ser arrestado nuevamente a la salida del centro penal, otra vez sin ninguna explicación. La captura fue un 18 de julio del año 2022, fue por ahí de las 9:30. 9:30 estaba en casa de mi novia cuando se efectuó la captura. Me comenta mi papá que ellos llegaron a la casa pues a buscarme, preguntando por mi nombre y todo. Luego se les dijo que no estaba en la casa y se les comentó que podría estar en la casa de mi novia. Y así fue, pues salieron ellos a buscarme. A mí me dijeron, fíjese, un vecino de mi novia que a él le habían capturado un hijo, un antenado a él. Y él me sugirió que me fuera, que me retirara porque andaban capturando personas. O sea, por el miedo y por tanta injusticia que hemos visto. No me fui, pues, o sea, me quedé ahí. Y él me decía eso por ser joven y estar en la calle, porque nosotros estábamos afuera de la casa de ella. Y yo dije, hombre, si yo no debo nada, ¿por qué me voy a ir, pues? O sea, no tenía yo algún motivo alguno por qué huir o por qué tener miedo. Entonces solo nos fuimos para la casa por prudencia, ¿verdad? Y llegaron ahí a buscarme y se me acusaba de ser pandillero, me sacaron. En ese momento sí hubieron unos pequeños golpes, quizás para intimidarme. Hubieron unos golpes y se me esposó. Cuando entramos a la casa, pues ellos lo que hacen es que la morada no la respetan. Ellos solo ingresan sin haber una orden judicial. Ellos ingresaron a la casa, la revisaron, luego me encontraron así que estaba en un corredor y me sacaron. Hubieron ese pequeño forcejeo con ellos, en lo que estaban, más agarrarlo vos, que te queda a cargo a vos. Hubieron unos golpes como para intimidar, me esposaron. Y después de eso, pues, me trajeron para el puesto acá del Puerto del Triunfo. Y siempre con intimidaciones, ¿verdad? Con ultrajes, tratándolo a uno de pandillero, insultándolo. De que ya te voy a dar verga, bicho cerote, o quiénes son los otros de la pandilla y todo eso, pues. A uno directamente lo tildan como pandillero. Y de hecho, ellos mismos le hacen preguntas a uno como que si uno tiene alguna persona, que uno tenga alguna represalia contra esta persona para mencionarla y quizás poder efectuar alguna captura, pues no sé, que ellos les mencionen, tal fulano, fíjese, o yo pueda decir algo en contra de esta persona para llegar y hacer lo mismo que han hecho con uno, una injusticia o tal vez un señalamiento de otra persona que tal vez a uno no lo ve bien o tiene alguna envidia, poderlo decir así, o algún resentimiento. Y pues creo que eso es lo que buscan los militares a la hora que le preguntan a uno por otras personas. Se nos trasladó para Puerto del Triunfo, a la delegación de la PNC de Puerto del Triunfo. Ayer se nos tuvieron esposados toda la noche en una
quizás en un corredor, quizás como de 1 metro de amplio, había una cadena que ahí nos tuvieron tirados en el piso, estuvimos. Solamente los 7 de acá de la comunidad tuvimos ese día, no hubieron más capturas. Pues todo ese periodo que estuvimos en las Bartolinas, siempre, ¿verdad? Tildándonos como pandilleros, mezclándolos con pandilleros, porque ellos directamente a uno ya lo tildan como pandillero y lo involucran con pandilleros. Entonces a nosotros, como el municipio lo clasifican como 18 sureños, nos metieron cuando estaba en la zona de los 18. Ya llegando a Mariona, pues se nos trasladó para Mariona. Al principio, obviamente, cuando uno llega pues al penal, ahí empieza ya lo que es lo brusco, los golpes. Los custodios lo que le piden a uno es de que obviamente no levante la cabeza, ya con un medio movimiento que uno hace, ahí va el golpe con las macanas en las partes de las costillas. Debo mencionar que nosotros en el cuarto, bueno, como nosotros, al menos mi persona que en el 4.º mes, la brusquedad, cuando yo le relataba a mis compañeros lo que yo había pasado, me decían que no era nada comparado a lo que ellos habían vivido, porque al menos nosotros solo eran pequeños golpes, ¿verdad?, que nos daban y que nos mantenían hincados, que nos hacían ver el piso y todo eso, pero a ellos realmente eran golpes como para romperles de los labios. Me comentó un compañero que le pegaban con esta parte de acá, en los labios y en la parte de acá de la tráquea. A mí se me dejó en el sector 6, de Mariona. Cuando entramos, la primera impresión al ingresar, como entramos con la cabeza viendo hacia el piso, ¿verdad? Ya cuando se nos dio autoridad para poder levantar, la primera escena que vimos fue una celda llena de personas con desnutrición severa. Como le mencionaba, que era como ver una raza totalmente de gente, o sea, con el pelo largo, delgados, cheles, o sea, se les nota, no sé si ustedes han logrado, ya han visto personas con nutrición, que el rostro les toma una forma diferente, por lo que la piel y los huesos, entonces es como ver una raza diferente. Otra escena, fíjese, y no quiero ser drástico con esto que les voy a decir, no sé si ustedes han visto las imágenes del Holocausto, con respecto a los judíos y todo eso, cómo los tenían en los campos de concentración, pues es una imagen que yo les menciono para que se den una idea cómo se lograba ver esta gente ahí adentro. Yo creo que no sé si realmente le generaba preocupación al gobierno o al sistema penitenciario el estado de la gente, porque ellos estaban, todos los que estaban en esa celda, estaban allí bajo un programa que era el de desnutrición severa. Entonces ellos habían implementado ese programa, quizás en lo visto que toda esa gente, ese grado de desnutrición, pues, que tal vez miedo de que se les muriera, que siguiera muriendo gente, pues, y no poder justificar, porque hasta ellos, o sea, no le hallo lógica yo que por qué los llevan hasta ese estado y luego los quieren recuperar. ¿Será que ya el miedo de ver tanta gente, estar metiendo más gente? Porque créanme que sí daba lástima, y más que con nosotros escuchábamos los testimonios, porque nosotros entramos en el 4.º mes, yo entré en julio, de marzo a julio, imagínense ver a esta gente tan desnutrida, o sea, las raciones de comida limitadas, y ellos que mencionaban que solamente les daban 2 raciones de comida, porque no sé si en los testimonios que han escuchado les han dicho eso, que 2 raciones al principio. Y pues nosotros ese miedo de llegar a ese grado, a ese extremo de desnutrición, pues, o sea, yo no sé cómo personas de esas todavía seguían, o sea, podían vivir estando así, pues, y prácticamente los huesos no se les caían por lo que es la carne. No, hombre, si eran celdas que tenían miles, o sea, quizás como nosotros lográbamos contar, fíjate que hacíamos las cuentas por los volados donde llevan el café. Las bandejas agarran 110 voladitas de esas. No, hay veces que llevaban 12, llevaban 13 para una celda. Esa celda donde tenían ese programa se le decían la celda 0. Y esa imagen es la que yo quiero que ustedes que se imaginen, pues, ver esa del Holocausto, de ese grado de desnutrición. Y pues está feo ahí, la verdad, fíjense. Con respecto a la alimentación, son raciones bien limitadas, la verdad, y es para matarlo a pausa a uno. Y raciones bien limitadas, como le menciono, pues esto es lo que yo quisiera. Hay veces que no quisiera buscar una mejor manera de transmitirlo para que la gente tuviera una comprensión. Yo siempre les digo que imagínese usted tomando una porción con los 4 dedos de la cacerola hacia su plato. Como le menciono, y lo que me quiero recalcar es eso, las porciones bien limitadas. Al principio, como uno llega, ¿verdad?, con el paladar aún lleno de sabores, que una cosa, que otra, el paladar no tolera lo que es la comida, uno
no quiere comerla, pues la verdad, como todo aquello simple, insípido y como hecho de mala gana. Uno no quiere, pero poco a poco van pasando las semanas, ya el paladar como que ya el hambre pues ya hace que uno se acomode más. Con respecto al trato, pues sí, el trato es bastante agresivo de los custodios porque hay quienes como que se toman muy a pecho eso de ser custodios y que somos pandilleros. Si uno está descuidado, está recostado en los barrotes y no se percata que viene un custodio, recibe su golpe. Lo golpean en la cabeza y pues, o en las costillas, o depende cómo, en la posición en la que esté. Debo mencionar que sí, ¿verdad? No todos los custodios son así, porque hay unos que son un poco más humanos. Se toman el tiempo de decirlos que no estemos muy cerca de los barrotes, porque hay compañeros que son más agresivos y que nos pueden golpear. Y efectivamente, pues que hay unos custodios que sí son bien agresivos. Con respecto a lo que es ya para dormir, bueno, yo prácticamente 20 días, o un mes, el sueño uno no lo puede conciliar porque uno no haya la forma de acomodarse, como sin almohada, sin nada suave abajo, le duele la espalda a uno, le duelen los costados de acá. Y imagine todo eso, la incertidumbre de uno del caso, no saber nada, la mala alimentación. Los ultrajes de los custodios, los golpes y todo pues va generando un clima que antes uno no se quebranta pues por tanto de llorar. Pues eso es el principio, ¿verdad? Cuando uno piensa que sí está chivo esto, lo vamos a soportar, pero a medida van pasando los meses uno se va dando cuenta que es algo, ¿cómo le puedo decir? Que ya si usted al principio uno no quiere llorar por pena, ¿verdad? Porque tal vez lo van a ver a uno que es como un cobarde, piensa uno, pero poco a poco uno va viendo la realidad, uno va viendo que no tiene sentido estar reteniendo dolores o estar reteniendo angustias. Mejor uno se quebranta a llorar por la desesperación. Hay quienes que psicológicamente ellos fracasan, o sea, es cuando pierden la cordura, se vuelven locos. El que más me llamó la atención fue en octubre, que iba a haber un traslado y los tenían a todos ahí en la cancha. Los tenían en la cancha, que los estaban formando y los estaban contando, ¿verdad? Y luego el chamaco, quizás de unos 20 años, quizás bien chamaquito, se veía el muchacho, empezó a gritar que se quería ir y logró levantarse y se subió por unos barrotes. Y llegó hasta unos polines que estaban hasta arriba, no lo lograron detener los de logística, se les subió. Y él amenazaba con aventarse si no le entregaban carta de libertad y no lo lograban convencer y él decía que se iba a tirar. Empezaron a poner como colchas en el piso por si se aventaba, que no se matara, porque no sé qué les podía pasar a ellos. Y desde entonces lo que hizo este chamaco también conllevó a que nos quitaran, porque nos daban antes 2 horas de sol a la semana, nos sacaban a la cancha que recibiéramos sol. Después que pasó eso, pues como castigo a todo el sector lo castigaron, ya no recibimos sol, ¿verdad? Porque hay veces que nosotros deseamos tener un poco de sol, porque para el mes de octubre, quiero ver, julio, agosto, septiembre, la piel, al menos nosotros, como el sol, ¿verdad? Quizás va bastante fuerte la carne, la piel. Las infecciones de piel no nos hacían mucho efecto. A medida la piel se va debilitando, la falta de sol, la falta de vitaminas, hace que las enfermedades ya empiecen a atacar. Hay una enfermedad que le llaman raqueta, que empieza como pequeñas ronchitas, a medida uno se va rascando, se va esparciendo por el cuerpo. Cuando se lo rompe, se le hacen llagas. Luego esa raqueta después ya le llaman ellos escabiosis. Y así va avanzando el proceso hasta que se le convierte en hongo de carne, que le empieza ya a comer la piel, bien feo. A mí sí, que en ese aspecto me tocó bastante mal con respecto a las infecciones de la piel. Padecí de raqueta, de escabiosis. Gracias a Dios no me quedaron muchas secuelas en la piel, solo en esta parte acá de las piernas, sí. Esto de acá, por acá. Hubieron casos de personas que yo no sé si los miembros se los amputaron o qué, porque sí se les veía. Ahí entendí por qué le llamaban hongo come carne, quizás ya era otro tipo de bacteria o no sé, pero se les lograba ver lo que era parte del hueso. En este caso usted me puede decir que tal vez era
porque esta persona padecía de azúcar, ¿no? Ellos en ningún momento tuvieron cuadro clínico de azúcar, nos mencionaron, y era parte de la misma infección del hongo que les comía. Y porque la atención médica totalmente deficiente. Si algún Cruz Blanca, porque los Cruz Blancas son también reos, no sé si están en fase de confianza que andan ahí, ellos los amenazan que no platique mucho uno con ellos, pues porque que nos vayan a dar un medicamento o qué, porque ellos pasan, en la noche pasa un doctor, pero solo buscando emergencia. Y eso que le vea la piel a uno así, solo le dicen, vas a pasar consultas, pero no lo sacan nunca a consulta. Las personas que tienen alguna enfermedad terminal también les va bastante mal ahí, porque la atención médica, como les menciono, es bastante mal. Con los diabéticos, solo pastillas, nunca tienen su dosis de insulina, nunca he visto yo que reciban insulina. Hubo un caso ahí, ¿cómo puede decir? Como un tipo, no sé, que bastantes celdas pues se llenaron de varicela. Hubo como una media epidemia ahí en el sector de varicela. De la celda donde estuve fueron pocos los que no se contagiaron. Yo tuve varicela. Estuve aislado 20 días por la varicela. Con respecto al agua, el agua también lo utilizan como método de castigo. Al principio que nosotros ingresamos solamente nos daban agua por la mañana, agua para llenar las pilas, ¿verdad? Nos daban agua por la mañana, 1 hora. En esa hora teníamos que aprovechar a bañarnos o a lavar, y era un día por la semana que nos daban esa agua. Teníamos que tomar quizás, habían unos vasitos, no sé cómo ponerles de referencia, que el encargado de celda estaba pendiente de que solo recibiéramos tres vasadas de esas, o bien para lavar o bien para bañarse. Así que uno elegía, tenía que elegir ahí si o se bañaba o lavaba ropa. Hay veces que uno decía, bueno, voy a lavar de todos modos, aquí uno ni suda, no agarra mal olor, pero quiera o no, uno siente la incomodidad. Hay veces que es mejor lavar la ropa y no bañarse, pues, con 3 vasos de agua. Y eso era, como le digo, al principio era cuando entramos nosotros. A medida fue pasando el tiempo, fueron bajando las medidas, y ya nos dio un poco más de agua. Ya no nos daban 2 veces a la semana, ya eran 4 veces o 3 veces, así. Y cada vez que nosotros, como siempre en las tardes, se hacía culto, ¿verdad? Habían custodios que sí lo permitían, habían otros que no lo permitían rotundamente. Habían unos que nos decían que si queríamos hacer culto, que los hiciéramos con la voz baja. Con respecto a los muertos, yo solamente vi fallecer a un compañero de celda. Vi como poco a poco él fue deteriorándose psicológico. Yo no sé si él fue lo psicológico que lo afectó más, porque él, fíjese que no comía, eso lo pasaba en el cáter, no se bajaba quizás solo a orinar se bajaba, de ahí volvía al cáter. Yo creo que la misma depresión fue que lo fue matando. Y hubo cierta ocasión que el encargado de celda le dijo que le hablaban los médicos y él no pudo levantarse del cáter. Entonces el encargado de celda lo tuvo que ir a traer, lo paró enfrente de los barrotes y él ya no se pudo sostener, ya se tiró hacia el piso. Entonces ahí los médicos le dijeron que al custodio que se lo sacara, porque también no solamente era que el médico dijera sáquenme a también había que el custodio tenía que ver algo convincente pues para poder sacar a alguien. No solamente bastaba la autorización del médico para ver a alguien. Si el custodio veía, no, está fingiendo, o levántenlo, o llévenselo, ese pobre se quedaba ahí. Entonces el chamaco lo sacaron ese día, y ya por la tarde solo llegaron a pedir los datos de él, si alguien conocía dónde vivía. Y nosotros asumimos en ese momento que había muerto, porque el médico dijo, si alguien sabía cómo se llamaba, dijo, cómo se llamaba su compañero que sacaba. Hasta en la mañana que apareció uno ahí que es de la misma colonia, hasta en la mañana que llegaron a decirle a él que sí había muerto. Y a mí, a todos en la celda lo que nos dio miedo, que no vimos a él en el aspecto físico, no lo vimos tan decaído, pues. Entonces tuvimos miedo de alguna bacteria o algún virus, no sé, pues todos asumíamos que tal vez pudo haber sido COVID, porque sí habían dado un poco mal de salud. No sabíamos si era COVID o era tuberculosis, porque también había bastantes casos de tuberculosis que estaban siempre en la misma celda. Ese es otro aspecto, que a ellos no los aislaban, entonces uno tenía ese miedo, ¿verdad? Como hay un periodo de incubación de 15 días, uno al principio no siente efectos ni nada.
En la celda en la que estuvimos hubieron bastantes personas positivas al VIH, no estaban aisladas tampoco estas personas. O sea, uno no es que quiera ser discriminativo o discriminatorio, no sé cómo mencionarlo, pero quieras o no, estas personas deberían estar en celdas aparte, pues celdas aisladas, y siempre estaban con nosotros. En otras ocasiones sí vi bastante cuando gritaban emergencia, que llegaban a sacar personas de las celdas ya desmayadas. No sé si ya realmente iban muertas o realmente iban solo desmayadas. De ahí los otros casos de las personas que tenían problemas de movilidad, tal vez que eran amputados o no podían caminar bien. Igual el trato, no había un trato especial para ellos. Siempre eran tratados como personas normales, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos, porque así, de ahí de la Bartolomé de Solután iba un chamaquito que era un poco fregado en pie, le decían que ya iba a estar en una celda especial, donde lo iban a tener en silla de ruedas, pero a las horas los metieron junto con nosotros, no hubo un trato diferente. De ahí hacían unas cosas que nosotros las asumíamos, o decíamos nosotros que eran filtros, que ya nos iban metiendo lo que eran personas activas a las celdas. No sabíamos si ellos lo hacían con el fin de que esta persona lograra sacar información o lograra identificar a alguien más ahí, pero ya después que nos empezaron a meter personas ya manchadas de ADMS 18 nos metían, ya eso nos daba miedo, pues, porque nosotros decíamos, bueno, ¿por qué nos están metiendo con personas manchadas? ¿Será que realmente nos están clasificando como pandilleros? Porque al principio nosotros teníamos la idea de que estábamos en la zona de civiles, entonces somos civiles, nos van a sacar, ¿verdad? Teníamos esa esperanza, pero a medida uno lo van mezclando con personas, va perdiendo eso, lo que es la fe de ir saliendo, pues, porque lo van mezclando con cosas. Otro que lo hace decaer a uno bastante es eso de no saber nada del caso, de no poder hablar con un abogado, de ver tantas personas, de uno no saber, ¿verdad?, en qué momento van a tomarle el caso a uno. Vaya, hay quienes decían, bueno, un proceso de 2 años, pero así como están las leyes que se las están pasando por las patas, no sabemos si este proceso se va a alargar o hasta cuántos años pudiera ser lo de la investigación. Uno piensa que eso nunca va a acabar, pues es un miedo que existe. En la noche, cuando ya como que no están los que están en cámara, ellos como que, no sé, la verdad, fíjese, si es que andan, varias veces escuché rumores yo de que como que entran tomados ya por la noche. No sé si tienen ese espacio ellos para beber, para tomar bebidas alcohólicas, pero hay unos que se logran ver con una actitud, no sé si drogos o qué, pero ese comportamiento lo vimos varias veces con unos compañeros y lo mencionábamos en la celda, ¿verdad? Que estos más que esas tomados andan. Y ahí en ese momento es cuando uno tiene más miedo, porque ya en la noche con una mínima bulla ya llegan a ultrajar la celda, a insultarlos todos, que por favor guarden silencio y todo eso. Y ese es el comportamiento que sí, a mí varias veces me dio miedo de que anduvieran personas tomadas y que nos rociaran gas. Gracias a Dios nunca fui que viví esa experiencia, pero sí la vi bastante, de que iban a sacar a otros compañeros a golpes de las celdas, les echaban gas, los sacaban a la cancha. Y esto tal vez porque tal vez el custodio iba pasando y se rió o el custodio lo tomó o algo, pues no sé, no hay algo que realmente, una pequeña cosa, como le digo, que hay custodios que sí son bien pésimos. A mí se me convocó a la audiencia, fue un 23 de marzo, y se me hizo se me dio perdón, fue el 23, un miércoles 23 recuerdo, y se me puso en libertad un 29 se me puso en libertad. Se me fue a hablar, hubo un proceso en el cual andamos firmando, ¿verdad?, huellas y firmas, hasta que 2 compañeros más que andaban conmigo, no éramos de la misma celda, pero es el mismo sector, nos tocó pasar por un puesto policial que estaba siempre en las instalaciones de Mariona adentro. Y allí fue, no sé si ustedes escucharon que hubo una recaptura con mi persona, se me recapturó en ese momento, sin justificación alguna, solo nos dijeron, bueno muchachos, nos dijo un señor que era civil y que estaba ahí en el puesto policial, no sé qué tipo de jefatura tenía,
nos explicó que habíamos sido puestos en libertad, nos dijo todo, porque la orden judicial decía que deben ser puestos inmediatamente en libertad. Me imagino que ellos hacen eso para justificar, para decir ellos que no han invalidado la orden de un juez, ¿me entiendes? Porque el juez dice ahí que sea puesto inmediatamente en libertad. Vaya, nosotros firmamos, ponemos huellas y verbalmente ellos dicen están en libertad, vaya, ya están libres. Luego, un paso para acá, vaya, ven, ya están recapturados, ¿me entiendes? Prácticamente se hicieron con nosotros, se nos dijo que quedamos recapturados por protocolos de régimen, no se nos dijo nada más. Y ya el grado que era de agrupaciones ilícitas, ya el delito pasaba a organizaciones terroristas. Y empezábamos el proceso de nuevo, se nos trasladó para las Bartolinas de Mexicanos, eso fue el miércoles 29, y pues se nos trasladó para las Bartolinas, luego ya el viernes, que creo que fue viernes 31 de marzo, ya se nos trasladó para lo que era el penal de Ilopango, que le llaman el CRF, parece que es el penal de mujeres, el penal de mujeres. Y algo bien increíble, pues y bien absurdo, que sin motivo alguno hubo una recaptura con mi persona, y con muchos más hubo ese caso, ¿verdad? Y otra vez los ultrajes, los golpes, las peloneadas, y no sé, pues, qué tipo de... ¿Será que los hacen para consentir el capricho de Bukele, que él menciona un número, ¿verdad? Que será que este número es que quiere alcanzar. Yo es lo único que puede darle lógica. ¿Será que le quieren dar este número a este cabrón para que ya esté tranquilo? Porque él no sé si menciona de 80,000 o 70,000 los que él... Cuando me recapturaron, obviamente yo no lo creía. Yo dije, este policía tiene que estar equivocado, no va, ¿cómo le puedo decir? Eso solo es una broma, no lo cree uno, porque uno ya tiene su carta, uno se imagina afuera echándose una su charamusca, una su gaseosa, así es que... Y ya que le digan de lleno que queda recapturado y que empieza otro proceso, juez, y se le viene todo el mundo encima. Y pues así fue como él nos dijo, que se nos iba a trasladar a las Bartolinas de Mexicanos, exactamente así fue. Yo todavía iba abrazando la posibilidad de que no, es imposible, o sea, yo con mi copia de la carta en mi mano, con la hoja original, perdón, se nos llevó a la Procuraduría, allí le dejamos la original y se nos entregó una copia, todo quedó junto ahí en nuestro archivo. Y uno va todavía con aquello que es imposible, hasta que ya va uno a las Bartolinas, luego cuando ya llega al penal, ya que le pasan la máquina de nuevo y empieza el acero, ya uno empieza a aceptar lo que es otro proceso más que lo va a enfrentar, porque uno tiene claro que ya es otro proceso diferente, ¿verdad? Lo que uno no quiere aceptar es ese vergo de meses que se le vienen encima a uno, más conociendo uno ya las condiciones a las que se va a enfrentar. Porque cuando uno va la primera vez, uno que nunca ha estado detenido, uno no sabe, pues no tiene ese miedo. Pero ya cuando usted lo ha vivido y le dicen que va a pasar ese proceso, es bien difícil, es bien duro. Cuando yo llegué a las Bartolinas de Mexicanos, varios compañeros me decían, pues no, hombre, solo 3 días vas a hacer, 3 días vas a hacer, me decían. Y yo como me recapturaron miércoles, jueves, viernes, yo cumplía el tercer día hábil, el siguiente lunes, ¿verdad? El lunes 3 lo cumplía. Y entonces yo ansioso esperando el lunes 3 y llegó el lunes 3 y no se me liberó. Entonces ahí fue cuando asumí que sí, se me venía otro proceso. O sea, iba a enfrentar el proceso, pues. Otros me decían, no, en audiencia de 15 días te vas a ir, pero eso no me calmaba la ansiedad. Entonces ya el martes 4 se me habló y ahí fue cuando empezaron con el proceso de liberación. Los fiscales me volvieron a interrogar, creo que ellos no tenían conocimiento que yo ya iba libre. Nosotros tuvimos el caso que se nos extorsionó en cierta ocasión, la denuncia se puso, la fiscalía tuvo esa denuncia, a mí se me dio el apoyo de pedir asilo en el tiempo que estaban dando asilo, fue en el 2017 que tuvimos ese problema nosotros. No lo tomé porque por terminar mi universidad, el ciclo ese lo perdí, fue en abril, me recuerdo, abril. Lo retiré el ciclo, no por el miedo de que yo estando en San Salvador y mis padres aquí, o sea, eso me generaba bastante temor. Obviamente al venir para acá yo no iba a andar como guardaespaldas detrás de mi papá, ¿verdad? Pero quiera eso no me generaba un poco más de tranquilidad estar acá en la isla y estar más atento, pues entonces perdí ese
ese fue el único roce que la familia en sí tuvo con pandillas al mezclarse, digamos. Que ellos lo toman como una colaboración eso de la renta, y quién putas no da renta, o sea, cuando los amenazan, pues. Cuando te liberaron, ¿qué se siente saber que ya terminó esa pesadilla? ¿Cómo fue ese momento? Pues una sensación increíble, pues uno tiene miedo, fíjese, hasta de dormirse, hasta así lo tomo yo, porque tiene miedo uno que vaya a ser un sueño, o sea, que despierte uno de un sueño, pues despertar y decir, pues no, todo es un sueño, porque uno muchas veces estando en el penal, uno son sueños constantes que tiene, que anda libre, que ya está con la familia, y uno al despertar y ver los catres, ya vuelve la depresión. Un sueño que varios tuvimos recurrente, fíjese, fue que sentíamos que andábamos libres, pero yo en su momento le dije a mi familia que me tenía que ir porque tenía que regresar al penal. Teníamos como esa atracción hacia el penal, pues en el sueño de saber que íbamos a... Entonces ese es un miedo cuando uno va libre, la alegría, ¿verdad? Pero que uno no se la cree, pues es algo increíble. Vaya, las personas que ya han estado detenidas, no sé cómo lo han de sentir, pero yo al menos cuando se me dio la libertad, que ya estaba afuera, es algo que uno no se lo puede creer y tiene miedo. Fue casi como cuando me capturaron, algo que uno piensa es una broma, no me lo creo, o sea, ¿por qué? Entonces así estaba yo cuando se me dio la libertad, que no me la creía y que me quería alejar lo más pronto posible de ahí, del penalito, pues donde nos soltaron. Y siempre queda ese miedo, pues al ver autoridades, que eso no, uno le da miedo. No, yo lo que puedo decir, imagina las personas que no han podido recuperar a sus seres queridos, que les han muerto ahí adentro de las cárceles. Ellos tenían lo que era el plan control territorial, tenían tanto presupuesto que pedían para el ejército, para el plan. Entonces, ¿qué pasó? Pues el plan les falló. ¿Qué es lo que uno se cuestiona también? Que si tanto aplaudían que el plan, que la fase 3, que la fase 4, entonces, ¿qué pasó con este plan? Pues, o sea, no lo aceptan. ¿Será que se les fue de la mano o qué? Y la falta de investigación, pues, no son capturas, ¿cómo es que le llaman estas, hombre? Por administrativas, cuando un juez las da, sino que son porque lo requieren a uno para hacer una investigación. Pero imagine que lo tildan a uno como pandillero sin una investigación previa. Pues. O sea, esto es lo que uno ve mal. Porque yo pienso que la gran mayoría que celebra esto son personas que tal vez no tienen un familiar cercano detenido. Porque sí, hay que aceptar que hay muchas personas que tienen familiares cercanos detenidos y están a favor, pues, no sé qué tanto es el arraigo que pueden sentir con el gobierno, pues, la verdad, para que ellos todavía estén a favor de esto, porque yo siento que ya es mucho, pues ya es un extremo, ya es un exceso esto del régimen. Si has vivido una experiencia como la que acabas de escuchar y quieres compartirnos tu historia, escríbenos a testimonios@elfaro.net. Nosotros te contactaremos.